El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu Visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. ¿Cómo están, hermanos y amigos? Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva tu Visión, y hoy otra vez me acompaña el amado pastor, el hermano Edelmiro González, ya un predicador asiduo en Eleva tu Visión. Hermano Edelmiro, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, mucho gusto en saludarlos. Aquí estamos una vez más. Ahora, casualmente, hace un año vinimos para tratar el tema de la Reforma. No fue casualmente. Dios lo ha usado este programa para mucha bendición. Los 500 años de la Reforma Protestante, y ahora estamos celebrando 501, ¿verdad? Amén. Estamos en el 2018, en la época de octubre, para conmemorar y recordarnos de la forma en que Dios se movió de una forma sorprendente, maravillosa, para que nos alcanzara el Evangelio de Jesucristo a nosotros. Sí, pues agradezco mucho la invitación para tratar este tema de la Reforma Protestante, ahora con el énfasis de las 5 solas. Sí. Qué bueno que podemos tocar este aspecto. Hay otros programas de Eleva tu Visión dedicados a la Reforma. El primero fue en donde se contrastaba que en el 31 de octubre se celebra la Reforma, o cuando fueron colgadas las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, pero también en el 31 de octubre se celebra Halloween. Sí. Que no debiéramos los cristianos ni siquiera pensar en ni Halloween, Día de los Muertos, ni de los Santos, no. Sí. Pero el otro programa tenía que ver con esos 500 años, sí. Y explicaste, hermano, cuáles eran algunos de los aspectos relevantes de la Reforma Protestante. Ahora queremos entrar a un tema que fue producto de la Reforma Protestante, cómo se podía definir la base teológica de los reformadores, qué era lo que ellos querían reformar. Sí, bueno, una nota interesante es que la Reforma, aunque desde nuestra óptica la vemos de Alemania con Martín Lutero en el siglo XVI, 1517. Algunos piensan que él es el único reformador. No. Primero, en la época de Lutero, simultáneamente se dan en diferentes países. Tenemos una serie de reformadores, pero antes de Martín Lutero ya había habido muchas personas que habían sido disidentes y querían la reforma de la iglesia. Entre los reformadores tenemos a Martín Lutero en Alemania, a Juan Calvino en Suiza o en Francia, a Ulrico Zwinglio en Suiza, a Menno Simons en Holanda y a Juan Knox en Escocia, en Inglaterra. Entonces, a ver, todos estos son, por decirlo así, casi que contemporáneos. Del siglo XVI. Está Calvino, Zwinglio, Menno Simons, que es el de los menonitas, ¿no? Así es. Y Juan Knox. Sí, en Escocia. O sea, movimiento netamente europeo, y todos ellos eran católicos. Sí, eran sacerdotes. Y dentro de la Iglesia Católica, ellos querían, ellos propugnaban porque hubiera cambios. Sí, es una nota muy interesante de que antes de ellos ya había muchos sacerdotes que no estaban de acuerdo con la iglesia y solamente leían la Biblia y predicaban la Biblia, y bueno, les llamó la atención y en algunos casos los excomulgaron o incluso hasta los sentenciaron por leer la Biblia, pero estos son donde vino la gran ruptura. Ellos no pensaban salir de la iglesia, no querían hacer otra iglesia. Lo que ellos pensaban era reformar. Había excesos, estamos hablando de finales de la Edad Media, los grandes excesos, la época del oscurantismo. Y entonces, pues estos son reformadores en el sentido que corrigieron abusos y excesos que se dieron dentro de la iglesia. Unos de ellos, recuerdo yo en mis lecturas, los valdenses, los seguidores de Pedro Baldo. ¿En qué época fueron los valdenses? Pues ellos son como 1300.
Wow, o sí. sea, 200, 300 sí, años sí. anteriores Sí. a Martín Lutero, Sí. Calvino y Zwinglio. Sí. Y digamos, Juan Hus, que también fue un Sí, pues precursor. él fue 100 años antes de Lutero. De Juan Hus, cuando Juan Hus era un sacerdote y que predicaba la Biblia y lo llamó el concilio y le hicieron una promesa que lo iban a salvar, pero no cumplieron y finalmente lo condenaron a la hoguera. Y Juan Hus dijo, pues ustedes me quitan la vida, pero dentro de 100 años Dios levantará un ganso que no podrán callar. Y cosa increíble que a 100 años vino Martín Lutero. Y lo acusaron de lo mismo que a Juan Hus. Juan Hus no pudo librarse. La acusación era que Juan Hus enseñaba que solamente la Biblia era la autoridad para la vida cristiana y no las tradiciones ni lo que dijera. Pero está diciendo solamente la Biblia. Sí. Y esa es una de las Así es, 5 así solas, es, ¿verdad? así es. Sola Scriptura. Sí, es que ahí radica la reforma. La reforma es regresar a la palabra de Dios. Y eso lo hacían sacerdotes antes de la reforma. Ellos predicaban eso y bueno, tuvieron muchos problemas. En algunos casos lo hacían como en privado, en su capilla, en su parroquia. Pero algunos se atrevieron a desafiar a la autoridad y decir que estaban mal, porque además de la Biblia se afirmaba que la iglesia, que el magisterio, que la tradición, incluso se llegó a un concilio donde se afirmó que la única autoridad para interpretar la Biblia es el magisterio de la Iglesia Católica, nadie más lo puede interpretar. La interpretación de la Biblia depende solamente de lo que diga el magisterio de la Iglesia. Ahora, aquí tenemos que ver un punto muy importante, que la palabra de Dios escrita no estaba accesible a toda la gente, porque no estaba permitido, no estaba autorizado que se tradujera a los idiomas vernáculos, a los idiomas de la gente. Eso es lo increíble, y ese es el resultado de la reforma, que por más que se quiera defender, en su momento, la Iglesia Católica afirmó que la única Biblia autorizada era la Biblia Vulgata en latín y no estaba accesible al pueblo. Así que el pueblo no podía leer. Primero que había mucho analfabetismo, la gente no sabía leer. Y aparte de los poquitos que supieran leer, no estaba accesible la Biblia para ellos. Y ellos decían que el pueblo no debe leer la Biblia porque el pueblo es pues el vulgo, es gente sencilla y secular. Los únicos autorizados para leer la Biblia deberían ser los que sabían latín y del clero. Pero mira, qué interesante, porque ahorita yo estoy recordándome de casos específicos aquí en México y en Guatemala, de antepasados nuestros, que aprendieron a leer con la Biblia española. O sea que 500 años atrás ni siquiera existía esa Biblia española. Pero ahora, gente analfabeta que aprendió a leer con la Biblia. Pues ese es uno de los resultados de la reforma. Ahorita que decíamos los países que abrazaron la reforma, los países disidentes, promotores de la lectura de la Biblia y que donde se dieron los inicios de la reforma, observemos, todos son europeos. Sí. Los países que abrazaron la reforma se convirtieron en países del primer mundo. Son los países progresistas, son los países industriales, son los países donde creció la economía. ¿Por qué? Gracias a la palabra del Señor. La palabra de Dios trae progreso, transforma la vida. Creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, pero algunos sociólogos hicieron precisamente un estudio de eso, la interrelación entre la reforma protestante y el capitalismo. Sí. Entonces, estamos hablando de Alemania, Suiza, Francia, Holanda, Escocia, Inglaterra. Todos países que fueron prósperos por el capitalismo, por el mercantilismo, en la reforma protestante, ¿verdad? La reforma trajo eso. Observemos, después viene, después del siglo XVI, 1517, cuando Martín Lutero clava sus tesis, pero simultáneo a Martín Lutero, Hernán Cortés viene a México y acá se establece. O sea, Hernán Cortés y Martín Lutero son contemporáneos. En la misma época. En la misma época. Mientras que Martín Lutero está haciendo una conquista espiritual en Alemania, Hernán Cortés está haciendo su conquista material en México. ¿Y entonces qué establece en México? Respaldado por la Iglesia Católica de España y Portugal. Los reyes católicos, sí.
España-Portugal. Y entonces se establece el catolicismo en México. Veamos 300 años después de que Martín Lutero hace su reforma en Alemania. ¿Qué encontramos en Alemania? Un país próspero. Toda 1800. Ellos no existían como país sino hasta 1870 y tanto. Es correcto. Pero cuando son unificados todos esos grupos, ducados y todo eso en Alemania, se convierten en una nación poderosísima. Pues fue la que puso en jaque al mundo. Sí, en 2 ocasiones. Pero también es interesante que ellos traían el empuje de la tecnología, de la literatura, de las artes, de todas las áreas. Alemania era la principal. Sí, vemos eso como es que en 300 años hay un progreso de Alemania. Eran muchos grupos diferentes, y cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, unifica el idioma alemán, y entonces la Biblia de Martín Lutero se ha convertido como en un modelo. A Martín Lutero reconocen que la Biblia en alemán ayudó a unificar el idioma. Mira, lo llaman un agente aglutinante. Y aquí en nuestros estudios, gracias al hermano Daniel González, que ha viajado a Alemania varias veces, tenemos una Biblia y precisamente ahí dice, traducida por Martín Lutero, la Biblia alemana. Esa es una obra monumental no solamente porque estaba prohibido. La única Biblia autorizada por la iglesia era la Vulgata. Era la única Biblia, no había más Biblias. Entonces la tarea, yo me pongo a pensar que alguna gente batalla para leer la Biblia y lee un capítulo, casi nunca lee. Martín Lutero no solamente leyó toda la Biblia, pero la tradujo de los idiomas originales, del griego y del hebreo, tradujo la Biblia y la tradujo en situaciones muy, muy difíciles de persecución. Sí, él tuvo que estar escondido. Por años, pero la verdad es que nuestros respetos a todos los hermanos y hermanas que se han dedicado a esa traducción. Uno de los grandes traductores famosos de apellido Wycliffe, y uno de los institutos más renombrados en cuanto a traducción de la Biblia es el Instituto Wycliffe de Estados Unidos, que para América Latina se llama, hermano, el Instituto Lingüístico de Verano. Sí. Y ellos han hecho una labor impresionante, pero Lutero lo hizo solito. Pero eso es increíble, porque lo que hace Lutero es un espíritu que Dios despierta en diferentes países. Lutero no es el único que traduce la Biblia. Exacto. Se empieza a traducir la Biblia en muchos idiomas, pero entonces veamos, ¿a quién se le debe la traducción de la Biblia al idioma del pueblo? A los protestantes. La Iglesia Católica no estaba de acuerdo, prohibió que se tradujera la Biblia. La Iglesia Católica enseñaba que el pueblo no debe tener acceso a la Biblia. El único acceso que tenía el pueblo a la Biblia era lo que dijera el sacerdote en misa. Si el sacerdote en latín. En latín. Era el único acceso que tenía, y la gente lo único que podría decir era amén, porque no entendía nada. No, porque la misa era en latín. Ahora, ¿qué de la Biblia Reina Valera? Porque esos dos traductores eran católicos también. Por eso digo que Martín Lutero no es el único que traduce la Biblia. Se da en el siglo XVI, se da un despertar a la traducción de la Biblia en muchos lugares, y uno de ellos es España. España, Casiodoro de Reina es un sacerdote católico que abraza la Reforma, y él hace su trabajo de... Que abrazó la Reforma. Sí, o sea, están en la idea. Están en la idea y son parte de los reformadores que quieren reformar la iglesia. Bueno, lamentablemente ninguno de los reformadores fue bien aceptado, porque reformar la iglesia es reformar los concilios, reformar el papado, reformar la adoración de las imágenes, es quitar muchas cosas, es regresar a la Biblia, y entonces todos los reformadores fueron expulsados. El único reformador que pues yo pienso que se quedó en el medio, que ni con Dios ni con el diablo, fue Erasmo de Rotterdam. Era un erudito, pero él, aunque él simpatizaba con la Reforma, él no fue disidente de la Iglesia Católica. Se mantuvo con los privilegios de la Iglesia, pero apoyaba la Reforma. Bueno, también hay que mencionar que hubo lo que se ha llamado la Contrarreforma,
que son movimientos desde dentro de la iglesia, pero más como respuesta contraria a los reformantes, ¿verdad? O reformadores. Caso de ellos, los jesuitas, cómo fue que surgieron. Pero, volviendo, hermano Edelmiro, sola scriptura es la primera de las 5 solas. Cuando hablamos de 5 solas es como el resumen, son 5 pilares que resultan de la Reforma. Okay. Como se da el movimiento en muchos países, entonces a veces los mismos reformadores no coincidían en algunos puntos, pero al resumen de todo, después de muchos años, no sé, 100, 150, 200 años, se hace la conclusión en qué sí coincidimos. Porque es otro punto, no solamente los reformadores dicen ahora en nuestros días que los evangélicos estamos muy divididos, que somos muchos grupos y que no tenemos un papa y no estamos unificados. Dijo, ustedes están divididos. Bueno, es que así nacimos. Nosotros no nos dividimos, ya venían así. Desde la Reforma Protestante surge, no había un líder que mandara la reforma, sino que en cada país son muchos sacerdotes disidentes que leen la Biblia y entonces quieren corregir los abusos o excesos dentro de la Iglesia Católica y por eso había muchas diferencias entre ellos. O sea, podríamos mencionar diferencias, por ejemplo, calvinismo, arminianismo. Sí. Desde el mero principio estaba esa diferencia. No vamos a entrar a discutir eso. Pero son diferencias secundarias en el sentido de que están de acuerdo que la salvación es solamente por la gracia en Cristo Jesús. Entonces, hay una diferencia con la Iglesia Católica. Ok, surge entonces como respuesta o como ataque a malas prácticas de la Iglesia. Ok. Es corregir abusos y excesos o malas interpretaciones de la Biblia. Entonces, el pilar fundamental de las 5 solas es solo la Escritura. Y entonces solo la Escritura es como podar las ramas que están sobrando, lo que no tiene sustento bíblico. Y entonces, si a la Iglesia Católica, ese fue el problema, en este momento, si a la Iglesia Católica le aplicáramos solo la Biblia a sus doctrinas y sus prácticas, desaparecería. La Iglesia Católica no se puede sostener con solo la Biblia. Y entonces en su momento, por eso la Iglesia no permitía la circulación de la Biblia. No permitía traducciones de la Biblia al pueblo. ¿Cómo explicar todas las prácticas y tradiciones que tenía? No se podía. No solamente las prácticas que adoptaron de pueblos paganos, pero las que fueron inventando para justificar o para producir dinero, ¿no? Y entonces los reformadores vieron esos excesos y esos abusos, que muchas prácticas no tienen sustento bíblico, y la regla fundamental de los reformadores es regresar a la Biblia. Es más, cuando a Martín Lutero lo acusaron y le dicen que se retracte, él dice, aquí está la Biblia, si tú me enseñas con la Biblia que lo que estoy diciendo es mentira, yo me retracto. Pero si lo que estoy diciendo es ustedes lo inventaron, o son prácticas que Dios dio una prueba, o que Dios reprueba, entonces no cuentes conmigo, no me voy a retractar. Si viene la Biblia, lo acepto, y si no viene la Biblia, entonces es una gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. Para el protestante es solo la Biblia. La regla de fe y conducta de la vida cristiana debe ser lo que la Biblia dice. Entonces nuestra liturgia, nuestra práctica, nuestra prédica, nuestra enseñanza, todo está basado en la Biblia. Y entonces, no solamente es que creemos que la base es la Biblia, pero en la historia del cristianismo, han sido los protestantes los que se han encargado de esforzarse a la traducción y circulación de la Biblia. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica no se ha encargado a traducir la Biblia a los idiomas de los indígenas o a los idiomas del pueblo. En una época, especialmente en la Edad Media, se oponía a la circulación de la Biblia y quemaban la Biblia. Destruían la Biblia protestante y mataron a los protestantes que traducían la Biblia. Era de pena capital traducir la Biblia. Era un delito como de maldición para la Iglesia Católica. Entonces, si hay alguien a quien se le debe el frenar la distribución y publicación y traducción de la Biblia, es a la Iglesia Católica. Pero ahora, bueno, gracias a Dios que los protestantes se empezaron a brotar en muchos lugares, entre ellos en España. Casiodoro de Reina, un monje español, traduce la Biblia español, que es la Biblia que más circula en América Latina, la Biblia Casiodoro de Reina, Reina Valera. Y entonces viene Casiodoro Cipriano de Valera y la
pues le hace un arreglo y la corrige y ahora es entre dos, Reina Valera. Y entonces hay diferentes años en que se traduce, aunque se editan o se corrigen, y entonces hay la traducción 1960, la 1995 y la Reina Valera actualizada. Entonces, volviendo a la sola escritura como la primera de las 5 solas, Sí. todo lo que los reformadores quieren establecer es que está bien, vamos a avanzar en nuestro cristianismo basándonos exclusivamente en las escrituras. Y eso va directamente en contra de la práctica que tenía la iglesia reinante en ese tiempo. Es correcto. Ahora, hay 4 solas más. Sí. Pero tú dices que todas ellas, todas las restantes 4 solas, vienen como consecuencia de sola escritura. Sí, es que sí, con la Biblia, y eso sucede en nuestra vida diaria, cuando platicamos con una persona que tiene otra idea, una práctica religiosa, dice, bueno, primero vamos a establecer la base, que la Biblia es la base. Si viene en la Biblia, lo aceptamos. Hablamos a la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y entonces hay muchas prácticas, muchas cosas que se hacen. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de el celibato. El desorden que ha provocado ese dogma del celibato, que el sacerdote no se casa, y entonces ha provocado muchas pues distorsiones y prácticas incorrectas, la pedofilia, los abusos y las desviaciones sexuales. ¿Y todo por qué? Porque hay un dogma, hay una doctrina que se llama el celibato. Entonces, ¿cómo lo demostramos con la Biblia? Bueno, para empezar, la Biblia dice que todo ministro debe ser casado. Que si alguien quiere ser ministro debe casarse. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es una norma bíblica. Entonces, ¿cómo sostener el celibato con la Biblia? No se puede sostener. ¿Cómo sostener ellos dicen, ¿cómo sostener el papado? Con la Biblia no se puede sostener. Ellos dicen que Pedro es el primer papa, pero Pedro era casado. Entonces, ¿cómo le puedes sostener? Pero de eso deriva que todos los movimientos reformadores permitieron que sus pastores o sacerdotes, no sé cómo les llamaron, pero todos, fueran casados. No solamente lo permitieron, era considerado como una norma. Así debería de ser. Tienes que casarte. Sí, o sea, no era un atentado contra el matrimonio, no se prohibía el matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el matrimonio es honroso y que el ministro debe ser casado. Y entonces tenemos casos como el de Martín Lutero y Catalina Bombora. Sí. Se casan y establecen, por decirlo así, un ejemplo de matrimonio y de ser padres y madres, y dan un ejemplo para toda la iglesia reformada. Y además, especialmente en esta época donde la familia tiene tantos atentados, un sacerdote que no se casa, ¿cómo puede hablar de familia si él no tiene esposa, si no tiene hijos? ¿Cómo puede aconsejar a los que sí lo tienen? Entonces, vamos a la Biblia. La Biblia habla del matrimonio, la Biblia habla de la familia, y la Biblia dice que el ministro debe ser casado. Y agrega, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará la casa de Dios? Definitivamente. Entonces, ese es el problema o el motivo de la reforma, regresar a la Biblia. Y entonces, de entrada, pues regresar a la Biblia era atentar contra el Papa, atentar contra el sacerdocio, atentar contra la interpretación exclusiva de la iglesia, atentar contra la idolatría, contra el negocio. Entonces, pues por eso se opusieron. Ahora, hubo muchas guerras. Fíjate que es interesante porque la palabra de Dios misma dice todas las virtudes, todas las características que tiene la palabra de Dios. Amén. Que es viva y eficaz, que es útil para esto, pero los reformadores lo que están haciendo es, queremos esa vida, queremos esa bendición que hay de basar nuestras vidas en la palabra de Dios. No sé por qué la iglesia anteriormente no lo creía, pero queremos tener esa vida. Bueno, la idea de los reformadores es que la iglesia en algún momento sí lo tuvo, pero lo fue perdiendo porque permitió que se introdujeran prácticas y costumbres que a ellos les beneficiaban, y entonces se fueron agregando más, pero cada vez se fueron alejando más de la palabra. Entonces es un retornar a la palabra. Eso no es nuevo. Ya en la Biblia encontramos varias épocas donde el pueblo se aleja de la palabra y sufre las consecuencias, y Dios levanta un líder para regresar a la palabra. Por ejemplo, en la época de Esdras, de Nehemías, en la época de la cautividad les fue muy mal
mal porque se habían apartado de Dios, pero entonces Esdras dice, si regresamos a la palabra nos va a ir bien. Y Esdras y Nehemías son grandes reformadores para regresar a la palabra. Entonces Esdras funda la gran sinagoga, el oficio de los escribas, recopilan los libros del Antiguo Testamento y hacen cerrar el canon de las escrituras. Entonces nos dan unas escrituras, especialmente para el pueblo judío, les dan las escrituras hebreas, y entonces eso hace que el pueblo regrese a la palabra, y cuando regresa a la palabra, regresa Dios. Y todo cambia. No solamente es una restauración de la Biblia o restauración de la religión, pero al restaurar nuestra fe, se restaura la política, se restaura la sociedad, se restaura la familia, se restaura la economía, se restaura la muralla, todo se restaura. Sí, y ves que al final de Nehemías se corrigen muchas cosas que estaban incorrectas, pero qué precioso, porque regresaron por la palabra, a la sola escritura. Eso es. Entonces aquí la conclusión o lo que podíamos concluir de esta parte es que si nosotros queremos un despertar espiritual, si queremos la bendición de Dios, hay que regresar a la palabra. Amén. Cuando se regresa a la palabra, como consecuencia, como cascada, vienen otras bendiciones. Entonces tenemos que regresar a la palabra. Y eso también va para los pastores y también va para los cristianos. Porque a veces tenemos bonitos conciertos y tenemos bonitos programas y tenemos bonitas actividades, pero a veces se ha descuidado leer y practicar la palabra. A veces hay sermones, hay predicadores que son que se invitan, son muy cotizados y cuentan chistes y cuentan testimonios y cuentan sus viajes y cuentan sus experiencias, pero eso no es la palabra. Tenemos que regresar a la palabra de Dios, a lo que está escrito. Amén. Y cuando creemos a lo que está escrito, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Wow. Eso es regresar a la palabra. Mira, tú mencionaste en algún momento que no cambiemos la palabra por técnicas terapéuticas, por psicología, por estrategias de mercadeo, o dicho en otras palabras, por entretenimiento barato. Los pastores somos llamados a predicar la palabra, a Cristo la palabra, no a entretener. Es que ahora es como si fuera un negocio, ¿verdad? Como si fuera publicidad. Algunos se dan la tarea de tener una multitud, gente muy grande, y entonces hacen shows, espectáculos, hacen cosas atractivas, y la gente viene, lo que quiere es multitudes. Sí, pero no fuimos llamados a hacer eso. Somos llamados a predicar la palabra. Amén. Entonces tenemos que regresar a la palabra. Si queremos la gracia de Dios, si queremos la fe de Dios, si queremos los resultados de Dios, a eso fuimos llamados. No fuimos llamados a entretener gente. Amén. Ay, hermano, qué precioso eso, y qué buena exhortación para que nosotros nos concentremos en eso, en predicar a Cristo, que es lo único que edifica realmente. A mí me parece que cuando hablamos de reforma, no solamente es criticar los extravíos de aquella iglesia y por qué fue necesaria la reforma, pero hay que tenerlo presente cada año. También nosotros, que a veces puede ser que por algún motivo de pronto nos extraviamos, pero el consejo es regresar a la palabra. Amén. Amén. Mira, antes de irnos a corte, yo solo quiero mencionar cuáles son las 5 solas, porque no lo hemos mencionado. Ya estamos terminando una. Pero casi, perdón, hermano, pero casi con esta, en consecuencia vienen las demás. Tienes toda la razón. La segunda es sola gratia, o solo la gracia, que es solo por la gracia. La tercera es sola fide, que es solo la fe, que se recibe a través de la fe. Número 4, solus Christus, solo Cristo, en base a Cristo. Y número 5, la conclusión, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Amén. Al regresar, seguimos con ellos. Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva tu Visión. Castillo
con esas notas preciosas de ese himno Castillo fuerte es nuestro Dios, que Dios se lo inspiró a Martín Lutero, precisamente ese reformador. Estamos de vuelta en Eleva tu Visión, el hermano Edelmiro González y su servidor José Ordóñez, estudiando las 5 solas de la Reforma Protestante. Llevamos una, hermano Edelmiro. Adelante, por favor. Bueno, a propósito del himno Castillo Fuerte, es otro de los resultados de la Reforma, que anteriormente a la Reforma era el canto gregoriano y solamente los profesionales podían cantar alabanzas. El pueblo escuchaba las alabanzas, el pueblo no participaba, porque la idea de la iglesia era que el pueblo, sus labios son impuros o inmundos y no puede participar de la alabanza ni de la lectura. O sea, es un libro sagrado y no puede estar en las manos de alguien con esa capacidad o que es impuro. Y entonces los reformadores no solamente traen la Biblia de regreso al pueblo, al idioma del pueblo, pero también la alabanza, la música y el canto. Entonces eso fue, para la iglesia fue como una profanación. ¿Cómo es que puedes cantar coros así más alegres, más avivados, que el pueblo esté cantando eso? No puede ser, dijo uno de los reformadores. Yo sueño con el día en que un campesino sepa más de Biblia que el señor obispo. Porque a veces los clérigos no tenían acceso a la Biblia y no leían la Biblia, no sabían Biblia, sabían lo que decía la iglesia, pero no la Biblia. Y entonces cuando se traduce la Biblia al idioma del pueblo, ahora resulta que mucha gente sencilla, por ejemplo, algunas personas, especialmente de edad adulta, todos los días leen 3 o 4 capítulos diarios y encontramos a creyentes que cada año leen toda la Biblia. Hay creyentes que han leído 4, 5, 8, 10 o 15 veces toda la Biblia. ¿Sí? ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿O más? Sí, y entonces encontramos que la mayor parte de los cristianos que leen la Biblia citan de memoria versículos de la Biblia, salmos de la Biblia, capítulos enteros de la Biblia. ¿Por qué? Porque la leemos y es la práctica normal del culto, el memorizar la palabra de Dios. Y entonces en la iglesia católica eso no se hacía, eso estaba prohibido. Y a veces un sacerdote se queda impresionado. ¿Cómo sabes tanta Biblia? Pues porque leo la palabra de Dios. Amén. Y regresa la música, o más bien, ahora es el pueblo el que canta alabanzas y la iglesia participa, la congregación participa, y entonces hay una expresión de la fe, del gozo, de la alegría, de la salvación. La fe se convierte en viva. No es solamente un ritual, no es solamente una ceremonia. No. Porque puede haber una bonita liturgia, una bonita ceremonia, una bonita vestimenta y usar bonitos artículos, sí, pero la fe está muerta. La fe se hace viva solamente a través de una experiencia personal con Jesucristo y la palabra de Dios. Pues mira, solo así, gracias a esa reforma, es que se puede poner en práctica: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ahí no dice que sean clérigos, que sean laicos, no. Todos los salvos queremos cantarle al Señor Jesucristo. Amén. Y entonces eso trae como consecuencia las otras 4 solas. Ok. Solo la gracia. Sola gratia. Ajá. Esto quiere decir que la gracia es un regalo de Dios. Es algo que no merecemos. La gracia no es por méritos, no es por limosna, no es por ofrendas, no es por penitencia, no es por sacrificios, no es por algo que yo haga. Yo no puedo ganar eso. Es gratis. Dice la Biblia. Y los reformadores, el texto clásico del reformador es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, teóricamente así debía haber sido, pero en la práctica no era así, y por eso vino la reforma. Así es. ¿Qué era lo que hacían la iglesia romana, católica romana? Por eso decimos que si vamos a la Escritura y le aplicamos la Escritura a las prácticas, bueno, los sacramentos, la iglesia tenía 7 sacramentos y los sacramentos son dadores de gracia. Entonces, si tú no cumples con los sacramentos, no tendrías salvación. Entonces ya no es por gracia, es por cumplir ciertos sacramentos. Las penitencias. Las penitencias, es hacer un sacrificio, es hacer un voto, es hacer un esfuerzo humano para tratar de ganar la salvación. O ir a peregrinar a ciertos lugares, o tener ciertas reliquias, o hacer ciertos esfuerzos. Comprar bulas, comprar esto, comprar lo otro. El caso de la ¿cómo se llama? Las indulgencias o del purgatorio. ¿Cómo es que pagar
por el perdón de los pecados pasados, presentes o futuros. O de un familiar. O de alguien que falleció. Entonces, la salvación no se compra así. Ujú. El legado de la reforma es que es un regalo que Dios nos está dando. Amén. La salvación no es un esfuerzo humano, dice Isaías. Si nuestras justicias son como trapos de inmundicia, lo mejor que hagas, tu mejor esfuerzo no tiene ningún valor. Un trapo de inmundicia es algo muy sucio, es como una jerga que ya está muy usada. Ya para ser tirado. Para ser desechada. Y entonces, eso es lo mejorcito que puede hacer el hombre. Lo mejorcito. Sí, eso es tu mejor esfuerzo, no tiene valor. Lo único que tiene valor para la salvación es la gracia de Dios. Oh, gloria al Señor. Y entonces ahí junto con la gracia está asociado solo la fe. La tercera. La tercera. Sola fide. Solo la fe. Solo la fe. Es decir, no es por esfuerzo, no es por mérito, no es por mi sacrificio, no es por mandas, no es por lo que yo haga, es gratis. Dios lo regala y lo único que pide es que creas en su Hijo Jesucristo. Wow. Que tú confíes en lo que Cristo ha hecho. Ajá. Y hasta Dios nos ayuda. En esa fe, Dios nos alimenta esa fe para confiar en Él. Dice la Escritura, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. El Espíritu Santo provoca en nosotros esa reacción. Dios está tratando con cada persona, a los amigos oyentes. Dios trata en nuestros corazones, Dios pone algo en nuestra vida. Dios quiere que regresemos a Él y Dios nos está motivando y pone muchos medios. Pone un amigo, pone un programa, pone radio, pone música, pone muchas formas para que nosotros regresemos a Dios. Un predicador lo decía, el Espíritu Santo revolotea Así es. sobre las aguas, sobre esa tierra desordenada y vacía, y el Espíritu Santo quiere llevar la salvación. ¿Y qué debo hacer para ser salvo?, preguntó el carcelero. Creer. La fe. Esa es sola la fe. Cree en el Señor Jesucristo. Wow. Solo la fe en el sacrificio de Cristo. Entonces no es el bautismo en agua, no es la primera comunión, no es la confirmación, no es un sacramento, no es hacer algo, es solo la fe en Cristo. No solamente es que están mal los sacramentos, pero es como menospreciar el sacrificio de Cristo. No tienes que agregarle más a Cristo. Anularlo. Es ignorarlo, sí. Entonces, pero solo quería hacer la salvedad del bautismo en agua. Te estabas refiriendo al bautismo de infantes. De los niños, sí. Ajá. De los niños. No es eso. O sea, definitivamente. No hay ninguna práctica que sea suficiente para ser salvos. Es solamente por la fe en Cristo. El único que murió en la cruz para salvarnos en Cristo es Cristo. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, tendremos la salvación. Amén. Por eso es por fe y es gratis. Amén. Es un regalo de Dios. Amén. Me gusta mucho el pasaje de Efesios en donde se habla acerca de que somos salvos por gracia, pero continúa diciendo el pasaje, dice que hemos sido salvos para buenas obras. Bueno, esa fue otra discusión, ¿verdad? Porque la iglesia enseñaba que por las buenas obras éramos salvos. Tú ganas la salvación. Entonces tienes que hacer muchas buenas obras para estar seguro de tu salvación. Y dice, no, la discusión teológica de la iglesia católica y la iglesia protestante es por obras o por fe. Y entonces, bueno, algunos protestantes también se han ido al extremo por la fe y no hacen nada. No, somos salvos. Dice Efesios 2:10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ajá. O sea, el motivo de la salvación es para hacer buenas obras. Ajá. No eres salvo por las buenas obras, eres salvo para hacer buenas obras. Ajá. Entonces ahí está de la mano. Fe Equilibrio. y obras. La fe te da la salvación, pero la salvación te mueve, te motiva a que hagas obras. Las obras deben ser respuesta a la fe que has puesto, a la gracia que Dios ha dado. Y ahora, aquí, en consecuencia, está unido Cristo, el solo Cristo. Que es la cuarta sola. La cuarta sola, que dice, dicho en latín, solus Christus. Solus Christus. Porque si es sola la gracia, es la gracia de Cristo. Y si es solo la fe, es la fe en Cristo. Es el sacrificio de Cristo. Y entonces esto es un golpe mortal contra la iglesia porque pues hay muchos mediadores, y hay muchos santos, y hay muchas imágenes. Además de Cristo, Wow. hay otras cosas. Por ejemplo, en Italia, Cristo no es la principal figura, es algún monje de por allá, o Francisco de Asís, o personajes muy importantes de Italia que se destacaron. Entonces, cuando se hacen rezos, se hacen oraciones o se hacen plegarias, por ejemplo, los
novios no le piden a Cristo. Los que andan buscando novios no le piden a Cristo. A San Antonio. Le piden a San Antonio. Ajá. Entonces, aquí la Reforma dice, no es San Antonio, no es San Francisco, no es María, no es Pedro, no es Pablo, es solo Cristo. Entonces regresar a la Biblia porque dice la Escritura, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ajá. Uno solo, y eso es Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo, solamente Cristo. Amén. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, solamente Cristo. Jesús dijo, y nadie va al Padre si no es Por mí. Ahora, eso es muy claro en la Escritura. El asunto es que la iglesia lo había perdido. Y además de Cristo tenía 1000 caminos. Y ahora dice, bueno, hay muchas opciones, pero la Reforma Protestante dice solo Cristo. Y entonces, por eso somos cristianos. Es alemán el que nace en Alemania. Es francés el que nace en Francia. Es ruso el que nace en Rusia. Y es cristiano el que nace en Cristo. Si no Amén. ha nacido de nuevo, no puede ser cristiano. Somos cristianos porque es solamente Cristo. Si alguien cree en Cristo y además en alguien más, entonces no es cristiano. Es cristiano el que tiene solamente a Cristo. Ujú. Ok, entonces, Elmiro, estamos viendo sola escritura, de ahí se deriva que entendamos todas las demás solas, Así ¿verdad? Sola gratia, sola fide, que es solo la fe, solus Christus, y nos queda una última. Esta, hermano, cuando yo la oigo mencionar, de veras me conmueve. Soli Deo Gloria. Todo debe ser hecho para gloria de Dios. Pues esa es como una consecuencia cuando regresamos a la Biblia, cuando aceptamos solo la gracia, cuando aceptamos solo la fe, cuando aceptamos solo a Cristo. Entonces la vida diaria del cristiano debe ser un acto de adoración a Dios. Eso también, aunque estamos hablando los excesos de la Edad Media, de la iglesia de la Edad Media, y por qué viene la Reforma, pero cada vez se hace necesaria la Reforma, siempre es necesaria la Reforma. Es que tenemos el mismo corazón. Sí, es la misma tendencia, la misma inclinación, y de pronto hay esos excesos. La adoración, hay un énfasis ahora a la adoración, y como que el tiempo de adoración es un tiempo de avivamiento en la iglesia, de música, de danza, de fervor, pero no era el concepto de la Reforma. La Reforma, la adoración no es solamente en el culto, la adoración era un estilo de vida. O sea, tu vida 24 horas 24/7, 24/7, toda la semana, 24 horas del día, todo lo que hagas, si comes o bebes o duermes, lo que hagas, para la gloria de Dios. Todos para la gloria de Dios. No es la vida dual, así como que no es que en la iglesia soy uno y afuera soy otro. Ajá. No, es que soy cristiano las 24 horas. Y todo lo que haga, mi trabajo, mi esfuerzo, mi estudio, mi dedicación, mis dineros, mi administración, lo que compro, lo que gasto, mis deportes, mis diversión, todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Entonces eso hace la diferencia del cristiano. Algunos son cristianos solamente el domingo en la mañana, pero la idea de la Reforma y la idea de Dios es que Dios quiere ser nuestro Dios de 24 horas. Él merece la honra y la gloria todos los días y todas las horas. Wow. Esa es el resultado, y por eso la diferencia entre un protestante y un católico. El protestante puede tener actos de adoración o de veneración a quien sea, pero lo hace en momentos. El cristiano, el católico. El católico lo hace en etapas o en momentos. Pues es 12 de diciembre, vamos a la basílica y hacen un acto de veneración o de adoración. Para Semana Santa vamos a visitar tantos templos. Navidad, son fechas o son épocas, pero el cristiano entiende que Dios merece la honra y la gloria las 24 horas del día, y todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios. Entonces es una vida diferente, porque ya no vives para ti, vives para Dios. Pues mira, Edelmiro, yo creo que este mensaje, yo sé, estás enfatizando católicos, cristianos, pero muchos que nos llamamos cristianos necesitamos que se nos recuerde de esto, porque verdaderamente no estamos viviendo para gloria de Dios el 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Podrías enfatizar esto un poco más? Sí, es que el problema ha sido que a veces alguna gente cree que adoración es solamente la hora del culto, que adoración solamente es un tiempo de refrigerio. Hasta eso yo creo que está, a veces algunos lo tienen un poquito distorsionado. Alguna gente dice, voy a ir a la iglesia a gozarme, voy a ir a la iglesia a recibir, voy a ir a la iglesia a danzar, voy a ir a la iglesia, el culto hoy ya no estuvo tan avivado. Es que
no vamos a la iglesia a recibir, no vamos a la iglesia a gozarnos, a disfrutar, no es para mi placer, es que la gloria es de Dios, vamos a honrar al Creador. Y algunos incluso piensan, así que Dios, voy, te canto y tú me bendices. O sea, te doy y me das. Ese es el concepto católico de que ofrezco, hago una peregrinación, hago obras para recibir algo a cambio. No, no, no. Dios merece la gloria. No, Dios no bendice porque cantamos o porque oramos o porque damos. Dios es Dios, Él es el Rey, Él merece la adoración. Y entonces, como somos criaturas suyas, Dios merece que la creación entera le adore. Y bueno, la Escritura dice que hasta los árboles le adoran. La Escritura dice que toda la creación adora al Creador. Y entonces el ser humano con conciencia debe entender que no solamente hay un momento, sino que nuestras acciones, nuestros tratos, nuestros negocios, el trato a nuestra familia, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra plática, es un acto de adoración a Dios. Todo lo que hagamos debe ser en adoración a Dios, no solamente el momento de ir al culto. Y entonces, si tenemos eso en claro, nuestra vida será diferente. Será una vida para gloria de Dios, como dice Pablo, olor fragante, como perfume que agrada al Señor. Eso es lo que significaban los sacrificios. El sacrificio acepto, olor fragante, era algo que a Dios le agradaba porque lo recibía con un corazón de gratitud, con un corazón de obediencia. Esa es la verdadera adoración y es el concepto de solo a Dios la gloria o todo para la gloria de Dios. Ese era el concepto. No es que Dios merece momentos o tiempos. Todo lo que hagamos, si lo hacemos para la gloria de Dios, no se va a enseñar doctrina falsa, no se va a distorsionar la Escritura. Vamos a amar la palabra, vamos a practicar la fe, vamos a honrar al Señor, vamos a apartarnos del pecado. Mira, yo sé, se nos está acabando el tiempo, pero tú nos has ayudado con las lecturas del libro La Insignia Real, Sí. que habla acerca de la humildad que todo cristiano debe tener. Sí. Las 5 solas, cuando tú miras que toda la obra es de Dios, Así es una de las cosas que más tiene que humillarnos a nosotros, porque nos damos cuenta que Dios es el que hace todo. es. ¿Y dónde queda el hombre? El hombre solo queda para levantar sus manos humildemente y decirle, gracias, Señor. Así es. ¿Podrías darnos una explicación Sí, de eso, sí, claro. desde ese punto de vista? Claro, el problema es que cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para hacer la obra del Señor? ¿Qué debemos hacer? Si a mí me dijeran que tengo que caminar de rodillas 1 kilómetro y con eso es suficiente, yo lo hago. Sí. Pero dice Jesús, es que no consiste en lo que tú hagas. Cualquier cosa que tú hagas será insuficiente. Ya está hecho. Cristo dijo, consumado es, ya está cumplido en la cruz. Lo que el ser humano tiene que hacer es rendir su vida a Cristo. Eso es el resumen de las 5 solas. Las 5 solas es confía en lo que Dios ha hecho. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos da de su gracia, Dios nos da de su fe, Dios nos da a su Hijo Jesucristo y por eso Dios merece toda la gloria. Todo es para Dios. Entonces el cristiano, su vida debe estar centrada en Cristo Jesús, no en sus propios esfuerzos. Tenemos que morir al yo, tenemos que negarnos, dijo Jesús, niégate a ti mismo. Siempre buscamos el aplauso, el reconocimiento y que queremos hacer nuestro mejor esfuerzo. Lo mejor que podemos hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Confiar en Dios, que Dios haga en nosotros. No es lo que yo hago para Dios, sino dejar que sea el Espíritu Santo que obre en nosotros. Dios no depende de lo que yo soy o de lo que yo tengo, sino de lo que Él puede hacer en mi vida. Si dejamos que Dios obre nuestra vida será transformada, porque será Dios obrando a través de nosotros. Nosotros seremos las manos de Dios, seremos la boca de Dios, los ojos de Dios, haremos la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Y todo va a redundar para la gloria de Dios. Fíjate que uno de los cuadros que en mi mente es de los más gloriosos. Y estoy hablando, confiando en que tenemos oyentes cristianos que quieren dar la gloria a Dios. Claro. Pero en el Apocalipsis, cuando vienen los 24 ancianos y dice que toman sus coronas, en otras palabras, sus logros, sus triunfos, todo lo que han alcanzado, y vienen y ponen sus coronas ante los pies del Señor Jesucristo. ¿Qué están diciéndole? Señor, tú lo hiciste todo. Y que la gloria solo es para Él. La gloria es solo para ti.
Soli Deo Gloria. Amén. Uy, qué lindo. Hermano Edelmiro, muchísimas gracias. Al contrario, hermano, es un placer participar y saludamos a todos los amigos y les animamos que escuchen los otros programas. Hay otros programas que también tratan el tema de la reforma y aquí mismo en Eleva tu Visión, nomás de buscarlos. Sí, pero le está dando una faceta nueva, ¿verdad? Sí. Muchas gracias y que Dios te use a Muchas donde gracias. quiera que te Muchas lleve. gracias. Gracias. Dios les bendiga. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices la próxima semana a la misma hora por esta misma estación. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.